Aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres tú? Él confesó y no lo ocultó, sino que dijo claramente: yo no soy el Mesías. ¿Quién eres entonces? Le preguntaron: ¿eres Elías? Juan dijo: no. ¿Eres el profeta? Tampoco, respondió. Ellos insistieron: ¿quién eres para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado? ¿Qué dices de ti mismo? Y él les dijo: yo soy una voz que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Algunos de los enviados eran fariseos y volvieron a preguntarle: ¿por qué bautizas entonces si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay alguien al que ustedes no conocen. Él viene después de mí, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Todo esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Queridos hermanos, seguramente ustedes se han preguntado alguna vez por qué la corona del Adviento tiene una vela rosada. Las otras entendemos que son moradas porque es el color de la penitencia, el color de la mortificación, del cambio de vida, la conversión. Pero hoy y mañana, es decir, tercer domingo de Adviento, es un día muy especial, es un día de mucho gozo, de mucha alegría, porque Cristo está cerca. Por eso el color rosado evoca esa alegría, principalmente de la Santísima Virgen, que ya ve que su Hijo va a nacer. Y también la alegría de la Iglesia, es decir, de todos nosotros que experimentamos, podemos palpar, percibir que Jesús está cerca, que ya queda poco para la venida del Señor. Y eso nos pone contentos porque lo estamos esperando ansiosamente. ¿Y por qué surge esa alegría? Porque Cristo es el esposo. Cristo es el novio que viene a buscar a la esposa. Y la Iglesia es la esposa de Cristo que anhela que Jesús venga. Así dice el libro del profeta Isaías: como un esposo que se ajusta la diadema, como una esposa que se adorna con sus joyas, yo desbordo de alegría en el Señor. Entonces, qué alegría tan grande cuando los esposos que se aman de verdad se van a casar. Llega el día de la boda. Eso es un poco también lo que pasa en el Adviento. Estamos a punto de unirnos con el esposo. Mi alma se regocija en mi Dios, yo desbordo de alegría en el Señor, dice el profeta Isaías, y son palabras que también nos recuerdan el grito de júbilo que dice la Santísima Virgen cuando recién ella ha sido anunciada por el ángel y sobre todo ha recibido a Jesús en su seno. El Hijo de Dios se ha encarnado en su seno purísimo, inmaculado, y entonces cuando ella visita a su prima Isabel, se produce un estallido de alegría, ¿no?, entre estas dos parientas que tanto se quieren, pero sobre todo que están llenas del Espíritu Santo. Porque el gozo, queridos hermanos, verdadero, es estar con el Espíritu Santo. Ahí se nota cuando una persona está con Dios, cuando está santificada. Incluso a veces a algunas personas que vienen a la iglesia
se burlan de ellas diciendo: mira, ahí va la beata, este beato que va a misa. Y la palabra beato en latín significa feliz. Entonces, si a ustedes les dicen: oye, tú eres un beato, una beata, porque vas a misa, alégrense, porque les están diciendo algo muy bueno, muy positivo. Les están diciendo que ustedes son felices, que están gozosos, porque vienen al encuentro del Señor. Y así dice nuestra Madre: mi alma jubila, ¿no es cierto?, se llena de júbilo en Dios mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Y ahora viene la razón. ¿Por qué la Virgen se pone contenta? ¿Por qué la Iglesia se pone contenta? ¿Por qué cada uno de nosotros y San Juan Bautista se pone contento de preparar el camino del Señor? Porque se vive la humildad. Eso es importante, ¿no? El verdadero motivo de la alegría es la humildad, porque sin humildad el Señor no puede venir a nosotros. Vemos entonces que en un pesebre Jesús eligió nacer. ¿Por qué? Porque el pesebre es humilde. ¿Y por qué eligió el Hijo de Dios venir a encarnarse por medio de María? Ella misma lo dice: el Señor hizo obras grandes en mí, viendo la humildad de su esclava, la pequeñez de su servidora. Entonces, ese es el secreto, queridos hermanos, para vivir la fe y para poder hacernos acreedores de este gozo, de esta felicidad tan grande. Cristo nos puede llenar con su alegría si nosotros superamos el espíritu maligno de la soberbia. Tenemos que renunciar a eso, es decir, renuncio al orgullo, renuncio a la prepotencia, renuncio al espíritu de arrogancia, de soberbia, porque ese es el espíritu diabólico. Por esencia el demonio es soberbio, es envidioso, y por eso está lleno de sí mismo, tiene su ego tan inflado como un sapo que se infla de aire, de puro ego, a punto de reventar. Entonces, cuando uno está lleno de sí mismo, que mis intereses, que mis caprichos, que mis deseos, que lo que yo quiero para mi felicidad, para mi individualismo, para satisfacerme yo, imposible que sea feliz, imposible, porque la verdadera alegría cristiana consiste en estar unidos con el Señor, pero el Señor solo viene a nosotros si somos humildes, si somos pequeños, si cultivamos esa virtud preciosa de la sencillez, de la sobriedad, la humildad, a bajarnos, ponernos con un perfil bajo, lo cual no quiere decir no empeñarnos, no llevar la luz de Jesús a nuestros hermanos, no estar alegres, no, todo lo contrario. La humildad va de la mano con la alegría. Claro, cuando uno ve un cristiano triste, ese no es un cristiano humilde. San Juan Bosco decía claramente, ¿no? Un cristiano triste es un triste cristiano. Sí, porque la verdadera humildad trae esta presencia del Espíritu Santo, este desbordarse de gozo en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su sierva. Nos sigue diciendo San Pablo en la carta a los Tesalonicenses: estén siempre alegres, oren sin cesar. Entonces, para estar siempre alegres hay que orar sin cesar. San Ignacio de Loyola un tiempo estuvo enfermo antes de su conversión y entonces tenía pocos libros para leer. En ese tiempo no había internet, no había televisión, solamente había libros, y su hermana le pasó unos libros de caballería que él había pedido, ¿no?, que eran como unas novelas entretenidas de aventuras, pero ella, muy inteligente también, le entregó unos libros de vidas de santos, vidas de santos. Y entonces San Ignacio, cuando leía los libros de caballería, que serían como las aventuras, las cosas de acción, etc., él se ponía contento por un momento, pero después quedaba aburrido y se ponía triste. En cambio, cuando leía vidas de santos, se ponía contento y esa alegría continuaba, permanecía. Entonces él descubrió ahí el discernimiento de espíritus.
Cuando un espíritu que uno invoca, ¿no es cierto?, en su corazón es de Dios o cuando no lo es. ¿Cuándo es un espíritu de Dios? Es cuando, bueno, es el Espíritu Santo, obviamente produce un fruto de gozo, de alegría, y esa alegría permanece siempre. Todo lo contrario de lo que le pasa a un intoxicado con droga, con alcohol, que necesita compensar siempre ese vacío existencial, ese hoyo, esa depresión que le viene cuando termina el efecto del alcohol o de la droga, o de la lujuria, del sexo, etcétera, ¿no es cierto? Todo eso produce una alegría física momentánea que es un alto, un pico así, después un gran bajón de depresión, de tristeza, de encontrarse con el propio pecado, con la propia miseria. ¿Y qué se necesita ahí? Otra subidona de droga, de alcohol, lo que sea, y eso va llevando a un círculo vicioso de podredumbre espiritual y de decaimiento total, hasta la muerte muchas veces. Bueno, esa no es la verdadera alegría, por supuesto. La verdadera alegría está en el Señor. Solamente Dios, el Espíritu Santo, nos puede dar una alegría que permanece. ¿Y cómo se logra eso? Como dice San Pablo en la carta a los Tesalonicenses: estén siempre alegres. ¿Cómo? Oren sin cesar. Entonces, para orar sin cesar, yo tengo que ser humilde porque tengo que negarme a mí mismo. Por ejemplo, hay gente que viene a la capilla de adoración perpetua. Yo lo aplaudo a todo aquel que viene a la capilla de adoración perpetua, porque esa persona ha decidido negarse a sí misma, dejar un tiempo para el Señor, ¿no es cierto? Y es algo tan bonito lo que estamos haciendo, una cadena de oración permanente por nosotros mismos, por la comunidad. Cada vez que yo elijo rezar, por ejemplo, leer la Biblia, venir a misa, rezar el rosario, hablar con un sacerdote, pedir una confesión, una dirección espiritual, etc., entonces me estoy negando a mí mismo porque no estoy haciendo mi interés, sino lo que agrada a Dios. ¿Y cómo me recompensa el Señor? Con mucha alegría, con el Espíritu Santo. Entonces, estén siempre alegres, oren sin cesar. Y por último, tenemos el Evangelio de Juan hoy día, en que se nota cómo San Juan Bautista se deja llenar por el Espíritu Santo. Y él muestra esa humildad tan grande, ¿no? A San Juan Bautista lo venían a ver de todas partes, él era famosísimo, aunque él vivía en el desierto, la gente acudía en multitud para estar con él. Entonces le fueron a preguntar si él era el Mesías, y él dice: no, yo no soy el Mesías. ¿Y quién eres tú? ¿Era un profeta? No, yo no soy nada, decía, yo soy muy poquita cosa. Entonces, ¿cómo te defines a ti mismo? Yo soy la voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Es decir, igual que la Virgen, yo no soy importante. Quien es importante es Jesús. Hagan todo lo que Él les diga. Conviene que yo disminuya y que Él crezca. Entonces, ahí está la alegría, hermanos. Cuando yo disminuyo, es decir, dejo de lado mis intereses para hacer los intereses de Dios o los intereses de mi hermano, porque servir al prójimo también es servir a Dios, amar al prójimo también es amar a Dios, y significa negarse a sí mismo, que viene en consecuencia una profunda alegría. Entonces así nos queremos preparar. Ya queda poquito para la Navidad y es bueno irnos preparando un poquitito, ¿no es cierto?, en forma externa. Ahora ustedes ven, nuestra parroquia ya tiene más adornos navideños. Eso es bonito. Como papel de regalo que tiene la Navidad, desde niño lo hemos disfrutado y es bueno, pero no es lo más importante. Lo más importante es lo que nos dice hoy la liturgia: orar sin cesar, amar al prójimo y buscar servir a Dios con un espíritu humilde, sencillo, a ejemplo de Santa Virgen María, de San José y hoy particularmente a ejemplo de San Juan Bautista. Así sea. Amén.